Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Buenas tardes, les saludamos buenos días, mire cómo son los horarios, ¿verdad? cuando uno está acostumbrado a un horario y también viene a otro, pero bueno, somos de horarios mixtos los periodistas. Les saludo esta fresca mañana de hoy jueves, sin duda alguna, a nombre de nuestro director de la marca TN5 y también director del foro de Frente a Frente, Renato Álvarez. Le damos la cordial bienvenida, le saluda Ramón Matute. Estoy con un panel de distinguidos invitados esta mañana porque es importante analizar lo que ha pasado con la negociación del salario mínimo en Honduras. Aparte de una negociación que duró casi 6 meses, en esa mesa tripartita, empresa privada, gobierno de la República, el sector obrero, representando las 3 centrales obreras, y que se concretizó ayer, o antier, sí. Se concretizó este nuevo ajuste salarial en Honduras, que va desde el 4 hasta el 8%, que esto lo vamos a hablar más adelante con nuestros invitados. Pero sin embargo tenemos que enfocarnos mucho en la pregunta que nos va a formular más adelante nuestra compañera periodista Gabriela Andino aquí en el Frente a Frente esta mañana. Le repito, a nombre de Renato Álvarez le doy la bienvenida y yo quiero presentar a mis invitados esta fresca mañana aquí en el foro Frente a Frente, y quiero comenzar con el ministro de Trabajo, abogado Olvin Villalobos. Es un gusto tenerlo aquí Frente a Frente. ¿Cómo está? Placer compartir con usted, con los compañeros invitados en el set y con el pueblo hondureño, poder conversar esta mañana. Muy contento de poder estar con ustedes. Atento siempre a sus invitaciones. Gracias, abogado. Don José Orellana, también abogado de profesión, presidente de la ANEA, pero él estuvo muy de cerca, representando a la CTH, ¿verdad?, en esta negociación del salario mínimo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, licenciado Ramón Matute. Saludos al pueblo hondureño. Un placer poder compartir con estos ilustres invitados en este set, y quiero aprovechar, si usted me lo permite, para enviar mis palabras de solidaridad con el licenciado Renato Álvarez en este momento difícil que está pasando él. Gracias, Josué. Quiero saludar a don Kenny Rivera. ¿Cómo está, don Kenny? Él es el presidente de los pequeños restaurantes de Honduras, que también va a dar su punto de vista sobre este nuevo ajuste salarial en el país. ¿Cómo está, Kenny? Buenas, muchas gracias por tenerme aquí, gracias por esta invitación, y también me uno a los comentarios de Josué, pues desear que Renato tenga una buena mejora. Gracias, don Kenny. Saludo también esta mañana, porque lo tendremos vía Zoom, al licenciado Fernando García, presidente de la ANDI. Es un gusto tenerlo aquí en el Frente a Frente esta mañana. Fernando, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Olvin, Josué y Kenneth. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, y quisiera también sumarme a las condolencias por el fallecimiento del padre de Renato, y lo mantendremos en nuestras oraciones. Gracias, Fernando, muy amable. Bien, comenzamos con la pregunta. Comenzamos con la pregunta de hoy, el tema de hoy en el Frente a Frente. Gaby Andino, buenos días. Muy buenos días, Ramón, muy buenos días a nuestros televidentes. Ya posteada en nuestras redes sociales la consulta de este jueves para que pueda participar en este importante tema. ¿Cómo hacer más ágil la engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para que pueda participar con su comentario, sugerencia y pregunta. ¿Cómo hacer más ágil la engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bien, gracias, Gaby, con esta introducción al tema que nos indica esta mañana que queremos sacar elementos importantes con ustedes y también con don Fernando, para que tengamos la impresión de lo que cuando se está negociando un incremento salarial, pero también lo que puede venir en el futuro. Porque mire, negociar 6 meses un incremento salarial, señor ministro, quiero comenzar con usted. Hablemos primero de los acuerdos, de este último acuerdo, antes de que nos enfoquemos en el tema de la fórmula. De los últimos acuerdos, 6 meses para poder negociar este incremento salarial. Quisiera, antes de iniciar con mi intervención, Ramón, sumarme a las muestras de condolencias que hemos planteado Josué y Kenneth
por la sensible pérdida del padre de Renato y nos solidarizamos con él. Solo el que no ha perdido un padre no sabe lo que significa eso. Por lo tanto, lo acompañamos en su pesar. En efecto, hemos iniciado este proceso. De acuerdo a la ley del salario mínimo, establece que se debe de instalar una comisión. Esta comisión está integrada por el sector privado, sector trabajador y sector gobierno, y debe de no solo instalarse, sino juramentarse en el mes de diciembre. En años anteriores, esta comisión se instala en este tiempo y ha existido, a veces han llegado a acuerdos en ese mes de diciembre y el porcentaje entra en vigencia a partir del mes de enero. En otros casos, las conversaciones se han extendido un poquito más en los primeros días del mes de enero, pero no ha pasado hasta ahí. Hoy lo que tenemos y lo que ha sucedido es que producto de la pandemia y producto de los efectos de los 2 tormentas tropicales que impactaron el país, se retrasaron algunos procesos. Y cuando menciono que se retrasaron algunos procesos es que una de las indicaciones base en las cuales se inicia la conversación en la mesa de negociación es justamente los datos estadísticos que provienen del Banco Central de Honduras y también los datos estadísticos que vienen de la encuesta permanente de hogares que formula el Instituto Nacional de Estadística. Estos valores al cierre del año 2020 aún no estaban disponibles, fueron ajustados y realizados hasta en la primera quincena del mes de enero. Eso nos retrasó un poco el tiempo e iniciamos las conversaciones ya de manera puntual a partir del 18 de enero. Fue ahí como iniciamos el proceso de conversación y diálogo. Empezaron a salir las propuestas sobre la mesa, o algunas propuestas muy alentadoras, otras en condiciones adversas, pero las negociaciones son así. Y luego continuamos avanzando en el proceso hasta poder culminar, hasta hace un par de días, con una negociación. Debo de manifestar ante el pueblo hondureño que existe un compromiso y ha existido un compromiso de las partes de liderazgo del sector empresarial y de liderazgo del sector trabajador que ha permitido poder llegar a un punto coincidente. Vimos cómo existió un consenso entre las partes para poder fijar la tabla porcentual del incremento salarial. Donde tuvimos un disenso fue específicamente con lo relacionado a la vigencia de esa tabla porcentual. Una parte decía deberíamos de aplicarlo a partir del mes de enero, otra parte decía debíamos de aplicarlo a partir del mes de julio o más adelante. Esa decisión fue turnada al Poder Ejecutivo en el marco de las atribuciones que la ley da en estos casos y en función de eso se procedió a ejecutar la toma de decisión por parte del presidente Hernández y se estableció que la vigencia de lo pactado iba a ser a partir del 1 de julio. Esa decisión fue tomada en base al consenso de las mayorías. El consenso de las mayorías estableció que había una tabla porcentual y se estableció una fecha probable y en función de eso el Poder Ejecutivo tomó la decisión después de 6 meses de conversación y diálogo a lo interno de la mesa de negociación. Bueno, cuando hablamos de los consensos, es ahí donde se le apunta cuando se da un tipo de negociación de esta naturaleza, porque los consensos son los que nos llevan a encontrar la paz en una negociación. Mire lo que revela aquí en su portada Diario La Prensa. Diario La Prensa en su edición de hoy revela en 4 columnas: ajuste al salario mínimo agobia a las MIPYMES. El 80% de las micro y pequeñas empresas no podrán cumplir con el aumento debido a la crisis, según sus dirigentes, de entre 7.033 y 13.343 es el nuevo salario vigente a partir del 1 de julio. Y ahí revelan otros datos el informe de Diario La Prensa en
en su emisión de hoy, habla de 10.742 lempiras, que es el nuevo salario mínimo, prácticamente promediado, que se paga en el país luego de estos últimos ajustes. Y 541.38 lempiras fue el incremento promedio que se tuvo al salario mínimo en esta última negociación. ¿Satisfecho la empresa, los trabajadores, José? Bueno, mire, yo quiero partir por el hecho de lo engorroso que se tornó esta negociación, hay que reconocerlo, pero también hay que diferenciar una situación en esta ocasión, licenciado Ramón y pueblo hondureño. Miren, esta negociación fue completamente atípica, salida de cualquier parámetro de negociación que hayamos tenido anteriormente. Aquí se conjugaban muchas situaciones negativas. Número uno, los huracanes ETA y OTA, que afectó seriamente la economía en el país, y también el hecho de la pandemia, que nos ha pasado facturas seriamente a los hondureños, a la pequeña, a la mediana empresa, ha sido la que más ha afectado. Entonces, yo creo que por eso se tornó tan larga la negociación, que tuvimos 6 meses más o menos hablando, tratando de buscar puntos coincidentes y sobre todo buscando un punto de equilibrio, porque aquí hay que decir algo. Nosotros como representantes de los trabajadores, si bien es cierto, representamos esa masa laboral y nos encaminamos a buscar mejores condiciones en materia económica para los trabajadores, que puedan tener mayor capacidad adquisitiva con un salario digno, pero también es importante decir que en esa mesa de negociación se puso en una balanza el tema también de la realidad que estamos viviendo, que solo la Secretaría del Trabajo, en el momento que se presentaron esos informes, teníamos nosotros un reporte de 71,000 trabajadores que se había solicitado la suspensión. Imagínese usted el problema que teníamos encima. Y aquí yo quiero agradecer también que todos estos datos estadísticos que provee el Banco Central y el INE, también los proporcionó a nosotros la Comisión de Salarios de la Secretaría del Trabajo, y yo quiero agradecer que hicieron un trabajo muy importante para darnos los insumos a nosotros y trabajar nosotros como Comisión de las Centrales Obreras con nuestros asesores técnicos y verificar exactamente cuál sería la viabilidad de esta negociación. Si bien es cierto, no logramos nosotros finiquitar en un 100% la negociación por los factores que ya mencionó el señor ministro, a quien agradezco el liderazgo en esta negociación. Créame que haber logrado un 95% de la negociación fue parte del liderazgo que el señor ministro tuvo en esta intervención, en esta mediación. Y en ese sentido podemos decir que nosotros en lo único que no estuvimos de acuerdo fue en los temas de efectividad. Nosotros pretendíamos que fuera a partir del mes de enero la efectividad, y ahí fue donde hubo algún tipo de discrepancia, pero también no podemos desconocer algo. Si el tema de la efectividad era a partir de enero y iba a conllevar a que hubieran despidos, a que hubieran más suspensiones en el país, le aseguro que nosotros no queremos tampoco llevar esa carga sobre nuestros hombros, porque al final el trabajador necesita certeza de ese trabajo, necesita la certeza de llevar el sustento diario para él, para su familia, y esto podría conllevar inclusive que si se hubiera hecho de esta forma, entonces hoy estuviéramos lamentando muchas más situaciones de lo que está mencionando el editorial del periódico, que debo decir también que no es tan cierto todo lo que se dice, que muchísimos despidos van a haber a raíz de estos acuerdos. Eso yo creo que es una cuestión meramente de amenaza que la recibimos siempre nosotros en la mesa de negociación, pero yo creo que al final no va a pasar en la práctica. Y sobre todo, decir que estamos conformes con los porcentajes, sí, es muy probable que quizás algún sector de los trabajadores diga fue muy raquítico, pero por lo menos aquellas empresas de unos 50 trabajadores se logró que se aprobara el 4.01%, que por lo menos la recuperación de pérdidas con el índice inflacionario. Bueno, es la percepción de don José Orellana, pero ¿cuál es la percepción de los pequeños restaurantes en Honduras? Kenny Rivera, por favor. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, de punto de partida, pues quiero decir, a mí cuando me invitaron aquí me dicen, o sea, queremos saber cuál es su queja, qué es lo que opina usted, por qué está en contra. Y solo quiero, de punto de partida, decir, la empresa privada no está en contra de ajustes al salario mínimo. Creemos que es justo hacer ajustes al salario mínimo. Lo que no estamos de acuerdo es la forma como se ha estado haciendo últimamente. Existen maneras
existen formas como se están manejando en otros lados que no son tan engorrosas para hacer los ajustes y que son basadas en fórmulas técnicas, no basadas en fórmulas que tienen que ser subjetivas, que son de criterios que son políticos o incluso hasta populistas. Existen fórmulas técnicas que se pueden aplicar de manera automática. Ya se está haciendo así en Costa Rica, se está haciendo así en México, varios otros lugares. Entonces, nosotros no estamos en contra de los ajustes al salario mínimo, pero en la manera que se haga de dedo, que se diga, vamos a hacerlo porque así quiero yo, eso es en lo que estamos en contra nosotros. Si podemos hacer la sencilla fórmula de que sea la inflación más la productividad, que sea algo automático, que no tengamos que estarnos sentando constantemente, que podamos predecir cómo esperamos que va a ser los cambios, evitaríamos estas situaciones que hemos estado teniendo. Incluso en otros lugares hasta se hace semestralmente. Nosotros no tendríamos problema porque sería algo que podemos predecir. Podemos tener la idea de cómo van a ser estos cambios. Ahorita estaba mencionando Josué que estaba muy contento. Las centrales obreras estaban pidiendo un 6%, dieron un 8% de dedo. ¿Me explico? Cuando una fórmula técnica sí hubiera tomado en cuenta la modalidad, que es lo que ha pasado con la economía, que es lo que ha pasado con las tormentas. ¿Me explico? Entonces, ese es nuestro punto de vista. Si se aplica una fórmula técnica, se hace automático y no estamos haciendo esto de estas luchas políticas constantes, nosotros estaríamos más tranquilos. Actualmente acaba de decir don Josué que no van a haber despidos, no van a haber recortes. Puede que no sea tan grande como algunos lo están diciendo, pero sí van a haber el caso de muchos que simplemente van a pasar a emplear a la gente por menos tiempo, pasar a emplear a la gente por salario por hora, o incluso gente que retrocedan de ser formales a ser informales, cuando lo ideal es tener un modelo que pueda estar empujando a la formalidad, empujando al crecimiento. Actualmente se está castigando tener un crecimiento. Actualmente, si tenemos 5 empleados, 10 empleados, yo digo, tengo que tener cuidado porque en el momento que pase a 11 empleados, entonces las cosas me cambian. Entonces aquí no se está motivando a que la inversión interna pueda crecer. Esa es nuestra opinión. Bien, quiero también consultarle al licenciado Fernando García de la ANDI, porque lo que dice don Kenneth Rivera, Fernando, es que lo que promueve esta negociación de salario mínimo en Honduras es que varios actores de la economía pasen de lo formal a lo informal, impactando directamente en la productividad e impactando directamente también en el ingreso fiscal del país. ¿Hay conformidad de parte de la empresa privada con este último ajuste salarial? Bien, Ramón, yo quería iniciar y voy a robar 15 segundos para felicitar a mi hija Andrea Victoria García, que está cumpliendo 19 años, así que bueno, felicidades, no voy a estar aquí, tengo que felicitarla, así no, claro. No va mal. Felicidades. Bien, gracias. Vamos a ver, los actores sociales en Honduras y en todos los países son fundamentales y la relación que puedan mantener en el tiempo es clave para el desarrollo de las naciones en los aspectos económicos, sociales y políticos. Y la relación que el sector trabajador y el sector empleador tienen en Honduras, yo creo que es altamente saludable para el país. Nosotros tenemos posiciones encontradas con los amigos de las centrales obreras, pero podemos dialogar de manera clara, transparente, profunda, abierta, sincera, sin ofendernos, sin molestarnos, y seguimos en ese diálogo. Y ese diálogo es importante y esta negociación lo demuestra. No llegamos a un acuerdo total, pero estuvimos en 6 meses de diálogo. Y hay otros temas en los cuales tenemos que seguir dialogando y que son claves para lo que mencionaba Kenneth, para el desarrollo de la empleabilidad formal en el país, y necesitamos que esa relación se mantenga estable y se mantenga beneficiosa para el país. Nosotros tenemos en el ámbito del SED que trabajar el tema de una fórmula que nos permita mejorar el sistema salarial,
Pero no es solo eso, sino que también tenemos que hablar del tema de seguridad social, donde tenemos una reforma que está a medias y que tiene que concluirse. Tenemos todos los temas de formación profesional, tenemos todos los temas de empleo decente que también comentaban los compañeros en el estudio. Entonces es importante que tengamos esa relación que nos permita, mediante el diálogo, mediante el consenso, poder avanzar. Yo quiero resaltar ahí la labor del ministro Olvin Villalobos, que realmente pues nos tuvo la paciencia, yo se lo decía ayer, nos tuvo la paciencia para mantenernos en la mesa a pesar de las situaciones durante todo este periodo y que eso permitiera llegar a ese consenso parcial que se tuvo el lunes y que permitió tomar una decisión al gobierno, pero basada en una gran medida en lo que se había acordado entre las partes. Con el tema específico del salario mínimo, a mí me decía alguien que si en una negociación todo se va uno contento, entonces la negociación tiene problemas. Realmente la mejor negociación es cuando todos se van un poco molestos, significa que todos se dieron un poco y todos ganaron un poco. La situación de la pandemia, la situación de ETA y OTA, la situación de la baja en algunos commodities de los cuales el país recibe muchos ingresos, realmente ha afectado sustancialmente la economía y a las empresas. Y definitivamente los trabajadores también se han visto afectados, eso lo tenemos claro, Quizás lo que debemos hacer ahora es, ya que se logró ese incremento para los trabajadores, empezar a analizar cuáles son esas medidas de reapertura inteligente de la economía, de reactivación económica y de reconstrucción de la infraestructura dañada a través de los huracanes. Porque ahora le ayudamos a los trabajadores, necesitamos también algunos apoyos. Y aquí quiero ser claro, esto es una inversión de mediano plazo. Si yo tomo medidas en materia económica hoy, en una economía como la hondureña no se ven los resultados mañana o pasado, se ven en unos meses, se ven en un par de años. Entonces es importante que conjuntemos igual los actores sociales, por ejemplo en el CET, medidas que nos permitan reactivar la economía y generar incentivos para la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa, y para los emprendedores que no tienen una empresa todavía pero que tienen el interés de hacerlo. Es fundamental entonces temas como la revisión tributaria, temas como la simplificación administrativa de una serie de trámites que se deben hacer en las instancias públicas, para la reactivación económica real, tener recursos que sean de fácil acceso para las micro, pequeñas y para el capital de riesgo. Es importante también hablar de todos los temas de bioseguridad que nos permitan una reapertura que no sature los hospitales con nuevos brotes de COVID-19. El proceso de vacunación es fundamental e importante, por eso el sector privado está trabajando fuertemente con el Seguro Social y además en la adquisición de más vacunas para apoyar los esfuerzos del gobierno. Y es importante también lo que decía de la reconstrucción. La infraestructura que se dañó el año pasado prácticamente en todo el país va a tener impactos en la producción. Y la infraestructura es pública y es privada también, y es de particulares, no solo de empresas. Entonces necesitamos también tener ese plan de reconstrucción y así poder apoyar a las empresas para que las empresas puedan, como decía Kenneth, realmente mantener los empleos sin tener que pasar a la informalidad y sin tener que pasar a otros mecanismos. Fernando. Por eso yo creo que es fundamental mantener ese trabajo conjunto. Bueno, pero cuando el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, el señor Fortín, habla que existe una segmentación en el salario en Honduras, cuando él dice hay unos que reciben 4, hay unos que reciben 5, hay unos que reciben 6, ¿por qué no hacer una negociación de un solo porcentaje? ¿Y por qué no visualizar lo que le puede pasar a la economía del país? ¿Y por qué no apegarse a la realidad de la producción de las empresas? ¿Ustedes manejan esta misma teoría como Andy? Claro que sí, nosotros elaboramos la fórmula ya, Ramón. La fórmula la elaboramos de manera conjunta con la Organización Internacional del Trabajo y con las centrales obreras en el marco del CET. Me corrige el ministro, en el año 2011, creo que fue eso, 2012. Y la fórmula es la que sirve de parámetro para la negociación. Correcto. Lo que nos hace falta es que esa fórmula que incorpora la productividad nacional y que incorpora la inflación pueda convertirse en un hecho de facto y no en un parámetro de negociación. Nosotros creemos que, y eso fue parte de lo que se expuso en
en el acta de cierre de la negociación, que era fundamental profundizar en ese tema para tener un nuevo mecanismo. Ahora, ¿por qué tenemos ahora ese mecanismo diferenciado? Sí. Precisamente porque se requiere la reforma de la ley. Esto lo venimos arrastrando desde hace 40 años más o menos. Y les cuento que antes eran más categorías todavía. Antes eran 60 categorías, luego pasó a 16 y ahora, desde hace unos 8 años, estamos negociando básicamente para micro, pequeña y gran empresa, pero ya estaban los parámetros en las diferentes sectores de actividad económica, que son 16 si recuerdo bien, los que se están fijando con esos porcentajes. Ahora, es que cuando hablamos de la fórmula, y por eso vamos a seguir profundizando un poco más para ver qué se puede hacer aquí a través del frente a frente, de que sea una fórmula más efectiva, más ágil, más proporcional, que involucre a los sectores y agentes económicos de una manera equitativa, porque ese es el problema, Fernando y ministro, de que hay sectores de la economía que se sienten sumamente amenazados en su producción, en su vida como empresa, porque dice, bueno, aquí está diciendo don Kenneth, el problema que tienen los pequeños restaurantes en Honduras. Pega, don Kenneth dice que va a pegar fuertemente en la generación de empleo para los pequeños restaurantes en Honduras. Entonces, desde ese punto de vista entiendo y miro que aún en la empresa privada existe como esa inconformidad con la fórmula, porque no es equitativa, ministro. Ramón, quisiera resaltar lo que ha mencionado Kenneth. Ha dicho el proceso de poder llegar a una negociación es engorrosa. Y compartimos eso los tres sectores. De manera, hay un común denominador en los tres sectores en donde se ha concluido que es necesario revisar este mecanismo. Pero antes de abordar el tema, quisiera manifestar que la decisión del salario mínimo en un alto porcentaje fue producto del consenso. Correcto. No fue una decisión que tomó el Poder Ejecutivo. Estos 6 meses de conversación fueron para poder abordar diferentes escenarios. Yo quiero resaltar aquí el compromiso de los sectores que llegaron con propuestas sustentadas, con propuestas establecidas y con impactos. Y eso nos detuvo a analizar las propuestas de las partes y cómo, si se tomaba una decisión, cuánto pudiese impactar en la economía de los micros, de los medianos y de los grandes empresarios. Durante todo este proceso se hizo un planteamiento con mucha responsabilidad y por eso repito, fue el consenso de las partes quienes establecieron el valor porcentual que se otorgó al final. La decisión del Poder Ejecutivo se basó en tomar esa mayoría del consenso para poder establecer el periodo de vigencia nada más. Quiero salvar esa parte porque hubo un abordaje con mucha responsabilidad. Segundo, estamos conscientes, todo proceso se debe de revisar. Y en este sentido, en el país, tenemos un espacio de diálogo tripartito por excelencia. Se llama Consejo Económico y Social. En este Consejo Económico y Social forma parte el sector privado, el sector trabajador y el sector gobierno. A nuestro juicio, es el espacio oportuno para poder abordar y establecer un análisis y cómo podemos generar la viabilidad de tener un nuevo mecanismo que permita hacer de forma automatizada ir tomando una decisión de este nivel. Segundo, me parece que el llamado de atención que hacen hoy los microempresarios, me parece que es necesario considerarlo en este nuevo esquema de abordaje. Y estoy muy de acuerdo con que la apertura del mismo sea con esta visión tripartita, no sea solamente desde la perspectiva de un solo sector, porque aquí las decisiones las tomamos de manera conjunta desde hace una década y hoy no debe de ser la excepción. Ministro, la última negociación de salario mínimo fue en el 2018. Fue en diciembre del 2018. Y se negoció por 2 años. Y se pactó por 2 años, que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y abarcó hasta ahora, diciembre. Yo creo que esa es una buena opción, Josué. Una perfecta opción, hacer negociaciones
de 2 o hasta 3 años de salario mínimo. Y si, ¿Lo han visualizado así? Y si me permite, Ramón, profundizar, sí. Aquí mencionaba algo muy bien Fernando. Fernando mencionaba que desde 10 años hacia atrás, los procesos de negociación eran totalmente diferentes a lo que hoy conocemos. Y habían procesos de negociación, y el histórico que nosotros tenemos en la Secretaría de Trabajo es que existen muchas decisiones que las tomó el Poder Ejecutivo año a año. De hecho, la ley del salario mínimo establece que se debe de revisar año con año. Fue a partir del año 2012, como las partes llegaron a un consenso con el apoyo de la OIT en el marco del Consejo Económico y Social, y establecieron un mecanismo para la negociación del salario mínimo que es la base en la cual se utiliza hasta el día de hoy. Okay. Ese mecanismo abrió por primera vez en el país una negociación por 3 años, luego por 2 y ha sido sostenido en el tiempo. Hoy, producto de la pandemia, es que, en efecto de las tormentas tropicales en el país, es que se tomó una decisión de poder llegar a una negociación solamente por el año 2021. Vamos a la pausa para que usted me reaccione, don José Orellana, porque también necesito que ustedes den sus reacciones referente al tema, porque créame, ministro, en mis coberturas periodísticas, con algunos de mis compañeros que están aquí en cámara, aquí en el estudio, que hacíamos reportajes en la calle, nos tocaba madrugar, sí. Nos tocaba amanecer en estas negociaciones de salario mínimo. Eran negociaciones duras, que comenzaban 8 de la mañana y terminaban 5 o 6 de la mañana del siguiente día. Entonces yo creo que hay que ponerle punto final a esto y buscar fórmulas que realmente agilicen, viendo la competitividad, viendo la producción y viendo también la generación de ingresos y riqueza que puede tener una empresa y el país en el marco de esto, y también el índice inflacionario. Vamos a la pausa para seguir platicando con nuestros invitados aquí en el Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com, que ha ido a ser gracias a Banco de Occidente. Playas de Omoa Cortés nuevamente son inundadas por basura procedente de Guatemala. Lamentable situación que se vive en el norte del país. Sociedad civil crea movimiento contra la sede en Honduras. La sede tiene nulidad de origen constitucional. ¿Qué pasará si hay demandas contra el Estado de Honduras? Y en temas de salud, Honduras se aproxima a los 6.700 decesos por COVID-19. Continúan falleciendo hondureños por esta enfermedad. Toda la información nacional e internacional gracias a Banco de Occidente. Soluciona al instante con nuestro adelanto de salario en cajeros ATM, Occidente en línea, Occidente móvil, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Le recordamos también el tema de este jueves para que continúe participando en nuestras redes sociales. ¿Cómo hacer más ágil la engorrosa fórmula de negociación del salario mínimo? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bien, don José Orellana está planteando acá algo que desde el punto de vista del sector obrero es que no hay que perder nunca de vista, dice don José, la negociación, la instalación de la mesa donde los sectores puedan concertar, puedan socializar, puedan exponer sus problemas, puedan exponer sus necesidades en el tema de incremento salarial. Mire, don Fernando mencionaba algo muy interesante que hay que resaltarlo en este país, porque este país está ávido de consensos, este país está ávido de que los hondureños nos sentemos y logremos acuerdos, y ya lo dijo don Fernando, hemos logrado una madurez nosotros en el tema del diálogo con los empleadores, con la mediación de la Secretaría del Trabajo, muy importante en este país. Este país necesita ese tipo de diálogos y de consensos para al final mandarle un mensaje a la población hondureña, que es parte de la solución a muchas situaciones que hay en este país en este momento. Entonces yo creo que esos espacios de diálogo más bien se deben de fortalecer, porque nosotros como trabajadores somos pieza muy importante en este país para que inclusive haya gobernabilidad y sobre todo hay una verdadera representación de la masa salarial en el país. Nosotros debemos de decir que no se puede deslegitimar los procesos de negociación que hemos tenido hasta la fecha. De hecho, yo debo resaltar hoy que a partir de esa revisión que hubo con la OIT en el CES
en el año 2011, a partir del año 2012 hemos logrado nosotros acuerdos importantes, consensos importantes, ya sea plurianual o por 3 años las negociaciones, y nos ha funcionado muy bien. La última negociación fue de 2 años y yo creo que salimos muy bien en la negociación, hubo satisfacción para las partes, que eso es lo que se busca también en este sentido, y la certeza de los trabajadores de que sus empleos van a permanecer ahí. La otra situación importante decir es que nosotros como centrales obreras no llegamos a estas negociaciones a improvisar. Mire, antes es cierto, hay que reconocerlo, que como no teníamos nosotros ni asesores técnicos, ni teníamos toda la logística necesaria, los empresarios llegaban a la negociación y decían 0 y nosotros decíamos 100. ¿Entiendes? Es un tema completamente informal, pero hoy no. Hoy nosotros en esta negociación partimos de los informes que nos da la misma Secretaría del Trabajo, producto de ese trabajo que hace el Banco Central y el INE, de ahí partimos nosotros, luego vamos a una revisión, nosotros tenemos asesores técnicos, nosotros los datos que están en la mesa no nos los inventamos, no los sacamos de la manga de la camisa y decimos que esto es lo que yo quiero porque considero que así debe de ser. Eso no es así. De hecho, quiero decirle a nuestro amigo Kenneth que en la primera propuesta que nosotros hicimos como centrales obreras fuimos nosotros los que propusimos primero, porque esta negociación era tan difícil que nadie quería lanzar sus primeros números, y nosotros la primera propuesta que lanzamos fue a las empresas con trabajadores de más de 151, 8.5%, las empresas con trabajadores de 51 a 150, 7.60%, de 11 a 50, 6.75 y 6% a las empresas de 1 a 10. Mire cómo terminó al final la negociación. Quizás en el tema de los 151 trabajadores y más, terminó casi con el porcentaje que nosotros en primer lugar pedimos, o sea que ese 8% no nos lo sacamos de la manga de la camisa, y por eso cuando se determina lo que es el salario mínimo en esta ocasión, no es que el gobierno dijo, bueno, yo quiero inventarme un 8% porque eso es lo que queremos nosotros imponer, punto. No, el 8% salió de las mesas de negociación. Entonces, ¿de dónde sale el 4%? Y mire, y en esto hay que ser muy pragmático uno y hay que ser muy objetivo. Y yo no lo digo que el licenciado Kenneth no lo sea, pero sí hay que dejar claro varios aspectos aquí. Número uno es, si nosotros nos vamos con la fórmula del año 2011 que dice índice de inflación más productividad, entonces nosotros en ese sentido hubiéramos aplicado el 5.58 que correspondía, porque eso era lo que correspondía si nos vamos con esa fórmula. Yo lo dije al inicio de mi intervención, esta negociación es sacado de cualquier realidad que hemos vivido anteriormente, por lo que nosotros estamos viviendo en el país, por todo lo que hemos sufrido. Entonces yo creo que en ese sentido por eso se tornó la negociación completamente atípica, y por eso es que no le damos el 5.58 a la microempresa, que en esa masa laboral de 1.700.000 personas en el país, el que tiene el 46% de los trabajadores. Entonces, tomando en cuenta todos esos aspectos, no somos nosotros entonces los que íbamos a tratar de afectar a la microempresa, y por eso se estableció que se iba a dejar solo el índice de inflación del 4.01%. Es más, aquí se efectuaron 2 rubros. Uno fue el agro, y el turismo, que a pesar de que una empresa tenga más de 151 trabajadores, lo que va a aplicar es el índice de inflación, el 4.01%, y en ese sentido hay que reconocer entonces que hasta este momento el turismo se está nuevamente activando. Entonces nosotros, ¿cómo íbamos a exponer a esos compañeros que están en restaurantes, en hoteles, que apenas están nuevamente llegando a sus áreas de trabajo, y nosotros los íbamos a exponer a que los volvieran a correr? Yo creo que ahí fuimos muy responsables nosotros, y esa parte hay que salvarla también de la negociación. Ahora, pero don Kenneth le quiere hacer una inquietud a usted. ¿Usted le quiere hacer una pregunta a don José? José? Mi pregunta es, ¿ustedes tienen un inconveniente con tener una fórmula automática? No, nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en que haya una fórmula automática. El problema aquí también que hay que reconocer que nosotros somos los legítimos representantes de los trabajadores, porque no nos pueden delegitimar tampoco, pues. Entonces, en ese sentido, somos nosotros los que estamos ahí tratando de que sea ese punto de, intermedio o de justicia entre lo que se va a asignar a un trabajador en este país. Ahora, pero expliquémosle un poco a nuestros televidentes, porque
estamos utilizando ya el término de fórmula automática. ¿Por qué le pregunta usted a don Josué y en qué basa usted esto de la fórmula automática? Para que entendamos, por favor. Pues básicamente mi mensaje es tratar de alejar el componente político, el componente subjetivo en estas negociaciones y adherirlo a un componente meramente técnico, en base a lo que estamos en la economía actualmente. O sea, eso de las negociaciones subjetivas es algo que estamos solicitando como empresa privada que se ponga de lado, porque estamos buscando en la empresa tener un elemento predecible. Actualmente no tenemos esa predictibilidad de cómo esperamos que van a ser las cosas para el próximo año en base a cómo está la economía actualmente. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Nosotros como empresa privada, pues nosotros no somos el enemigo. Nosotros somos en parte quienes están generando una buena parte de lo que está, o lo principal que está proveyendo al gobierno. Y somos también pues los principales generadores. Estoy pidiendo que tengamos una modalidad para poder incentivar la inversión interna y no estar buscando atraer gente de afuera para que invierta. Que podamos decir que los pequeños, que por ejemplo en Guatemala tienen un pollo campero, que nosotros tengamos nuestro pollo campero. Ok, por ejemplo, que el Stevie's, que ahorita está con una cervecería, que es una marca extranjera, que sea de Copandray o algo por el estilo. ¿Me explico? Eso es lo que estamos buscando, que la empresa privada pues podemos trabajar de una manera más predecible. Don José quería decir algo porque también quiero que participe don Fernando García. Bueno, es que aquí el tema, ya hay una fórmula y la fórmula está sujeta a revisión. Eso no hay ningún problema. Nosotros no nos oponemos a eso. No pasa absolutamente nada. No, pero yo solo quería intervenir porque, si usted me dice que el tema político, bueno, si el tema político es meramente gremial, estamos completamente de acuerdo, pero yo le aseguro a usted que por lo menos en el tema político partidista, en esta mesa de negociación, no tiene cabida. Eso también hay que dejarlo claro. Entonces, eso debemos de ser muy responsables. Y en el tema de la fórmula, sí, que se revise, pues si ahí está, el CES es el punto de encuentro entre los tres grupos. El gobierno... Permítame, ¿y por qué don Kenneth dice que hay ingrediente político? Porque hay ingrediente político en esta negociación de salario. Actualmente, pues la decisión final no salió de la mesa de negociación, aunque sí sé que se tomaron en cuenta, pero al final fue el mismo gobierno que tomó esta decisión. Entonces, lo que estoy solicitando es que sea un componente técnico, en lo que se basa específicamente para hacer este cambio. Ministro. Creo que es importante manifestar que la ley actual establece, y no solo la ley, la Constitución de la República, le establece el espacio al presidente de la República poder tomar una decisión en el caso que los sectores no lleguen a acuerdos en el salario mínimo. Entiendo la postura de Kenneth, que tiene que haber un ingrediente técnico, un ingrediente automatizado para poder llegar a un acuerdo de negociación del salario mínimo. Pero en este sentido es importante resaltar también, nosotros tenemos un mecanismo, y un mecanismo construido de forma tripartita con una visión de la OIT, acompañados con ellos en el marco del Consejo Económico y Social. Y este mecanismo no es un mecanismo ajeno a la parte técnica, o sea, es un mecanismo técnico con visión técnica. Y bajo ese mecanismo de visión técnica y no política fue que se han llegado a este consenso. Y repito, las partes llegaron a un consenso en los porcentajes. Establecer una tabla de porcentajes no es nada fácil ni sencillo. Es producto de un análisis profesional, técnico, con evaluaciones de impacto y determinaciones formales. Y en ese sentido quiero resaltar, los sectores estuvieron 100% de acuerdo con la estructura porcentual, es decir, entonces el Poder Ejecutivo no toma la decisión en función de la tabla porcentual, porque esa sí fue producto del consenso y de las negociaciones entre las partes. En 30 segundos, Kenneth, para que hable don Fernando. ¿Para ustedes esta actual fórmula de negociación del salario mínimo es la muerte de la pequeña empresa? ¿Cuál es la pregunta que ahorita está abajo? La pregunta es cómo volver
más ágil esta negociación engorrosa. La propuesta que estoy dando es eso, convertirlo en algo técnico. Esa es mi propuesta para esa pregunta que ahorita está abajo en pantalla. Don Fernando García, sus consideraciones a todo esto que se ha planteado en este segmento del foro. Bien, yo quisiera separar algunas cosas para que podamos tener una comprensión integral. El tema del empleo no es únicamente el salario mínimo, y podemos hablar de eso después más adelante. Pero sí, el salario mínimo es un tema fundamental en el empleo, sobre todo en una economía como la nuestra, que es mano de obra intensiva y no capital intensivo. Entonces ahí tenemos ya un tema de estrategia de desarrollo de país. Si queremos seguir siendo un país mano de obra intensiva, que nos vamos a basar en la ventaja de un salario mínimo bajo, o un país capital intensivo, que nos vamos a bajar en la tecnología y en el conocimiento y en la maquinaria para poder desarrollarnos. Entonces, es una cosa que tenemos que verla de manera integral. Luego, el tema del salario mínimo, ya específicamente, no es solo la fórmula, sino que es una ley. Y como decía el ministro, elementos de la normativa están también en la Constitución de la República. Correcto. ¿Qué pasa si nosotros no llegamos a un acuerdo? Tiene que buscarse un mecanismo de fijación. Y el mecanismo actualmente le da la discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos que cumplir hasta que no lo cambiemos. Y reitero que uno de los acuerdos que se tuvo es que íbamos a revisar ese procedimiento, que no es solo la fórmula, sino que es la ley del salario mínimo, que dicho sea de paso, tiene más de mi edad, es mayor que yo, tiene 40 y tantos años. La situación ha cambiado totalmente la geopolítica mundial, la parte social, la parte tecnológica, la política interna, la parte económica del país ha cambiado totalmente. ¿Qué no se nos iba a ocurrir cuando se creó la ley de salario mínimo, que podíamos trabajar desde la computadora de nuestra casa? Ni sabíamos que era computadora cuando se creó la ley del salario mínimo. Entonces, definitivamente la ley del salario mínimo requiere una revisión integral, y dentro de esa revisión integral el tema de la fórmula será un componente sumamente importante. Pero sí debemos tener claridad de que es necesario darle estabilidad al sistema. ¿Qué es lo que busca el inversionista? El inversionista básicamente busca previsibilidad, estabilidad y busca seguridad jurídica y ciudadana, y luego que los costos sean competitivos. Eso es lo que busca el inversionista, no hay que perderse más. Entonces, si queremos darle eso al inversionista nacional y extranjero, uno de los elementos que tenemos que trabajar, no el único, es el tema de actualizar la ley del salario mínimo, que, como dije, tiene más de 40 años y que requiere adecuarse a la modernidad en muchos aspectos, incluidos esos mecanismos automáticos que puedan funcionar para la fijación del salario. Hay ejemplos en Costa Rica, hay ejemplos en otros países de América Latina, hay ejemplos en Estados Unidos, en Europa, de cómo se fija el salario, y creo que es importante que, ya que fue hace algunos años que revisamos esto con OIT, podamos hacer esa nueva revisión. Podamos hacerla porque debemos darle al trabajador y debemos darle también a los empresarios esa estabilidad y esa calma, evitar esa zozobra, sobre todo en estos momentos de crisis. Fernando, ¿por dónde debe comenzar esta revisión a la actual fórmula de negociación del salario mínimo? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden revisar. Se puede revisar el tema de las categorías, por ejemplo. Se puede revisar el tema de los estudios que se deben presentar y que deben ser parte íntegra de la toma de decisiones. Se puede revisar la fórmula. Ya tenemos una fórmula, repito, ya creo que es la tercera o cuarta vez. Tenemos una fórmula acordada con los trabajadores y con el gobierno en el Consejo Económico y Social, y una fórmula que se estructuró, como bien dijo el ministro, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Podemos ver si hay que mejorarla en la práctica, qué ha pasado, qué tenemos que quitarle, qué tenemos que ponerle para que responda a los intereses del país, y tenemos que ver cómo hacerla de una implementación más automática. Ahora, con esta fórmula, que se puede revisar. Fernando, con esta fórmula actual que estamos hablando, que usted lo ha mencionado, dice ya 4 veces, porque es en el marco del CES, en el marco del Consejo Económico y Social, veo que hay conformidad de la fórmula por parte de ustedes como trabajadores, veo que hay conformidad de la fórmula por parte de ustedes, sector gobierno, también por el sector privado.
Bueno, entonces yo me pregunto, ¿y por qué se tardan tanto para negociar un incremento salarial en el país? Porque la fórmula, ¿Por qué? lo que te fijas es, la fórmula, lo que te fijas, Ramón, es Ajá. un parámetro de negociación. Esto es, si ustedes se acuerdan, cuando se fijaba el precio del dólar antes de que tuviera la fórmula, te decían un rango. Correcto. Entonces te decían, pues de aquí a acá. Entonces la fórmula te da un aproximado de por dónde debe ir. Y en ese espacio es que se va a la negociación con los amigos trabajadores y Sí. con el acompañamiento del gobierno. Entonces no es que la fija automáticamente como en el caso de Costa Rica, por ejemplo. Sí. Aquí está como un marco de negociación. Y un tema importante también es que la fórmula tiene salvaguardas, y estas salvaguardas deben de aplicarse también. Entonces, por ejemplo, si hay un año donde la economía cae estrepitosamente, entonces se puede aplicar una salvaguarda para que los incrementos no sean tan grandes o no se den. Si la economía tiene una bonanza especial, pues los incrementos pueden ser inclusive superiores. Entonces, a lo que apelaron. Entonces, hay que revisar todo Sí. lo que es el andamiaje de la ley y Correcto. del acuerdo que se tiene en el CES para la fórmula. Entonces aplicaron una salvaguarda en esta negociación de esta semana, tomando en cuenta lo que pasó con ETA y OTA y también con la pandemia. En 30 segundos, por favor, Fernando, para irnos a la pausa. Yo creo que sí, porque porque el incremento se dio a partir de junio, Sí, de julio. Entonces eso implica y la salvaguarda es cuando pasa algo espectacular, algo que no pasa siempre, algo atípico, algo extraordinario. Y nosotros tuvimos, desgraciadamente, el año pasado al menos 3 fenómenos extraordinarios: la pandemia y los 2 huracanes en 15 días, Claro. que era algo que nadie podía creer que iba a pasar. Claro. Bien, vamos a la pausa, ministro, Sí. para que sigamos platicando después sobre este tema aquí en el Frente a Frente esta mañana. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook. Mac García, buenos días. El problema del ajuste en el salario mínimo es que semanas antes se empiezan a subir varios productos. El ajuste se diluye en esos aumentos. Un verdadero ajuste al salario sería quitar productos básicos de consumo del impuesto sobre venta, quitarle el impuesto sobre venta a servicios de telefonía e internet que necesitan los niños en este momento, quitarle el impuesto sobre venta a útiles escolares, reducir el impuesto que gana el Estado, dice, por cada galón de combustible, bajar tarifa de energía y reducirle impuestos a las empresas. Así como anda el gobierno de entregado con las sedes, también debería de beneficiar a las empresas de la Honduras de acá. Los empresarios y dirigentes laborales deben presionar para que el Estado baje su gasto y no siga gastando como país petrolero. Manuel Redondo, con todo respeto le pido al ministro Villalobos que no mienta, que fue consensuado. Si todos vimos que los empresarios lo que ofrecían era una burla de 100 lempiras y por eso no se pusieron de acuerdo. Afortunadamente la ley ya establece que al no haber acuerdo le toca al Ejecutivo aplicarlo. Jamex Elanac cada mes sube la canasta básica familiar y no hay ninguna institución del gobierno que ponga orden a estos agiotistas y meterlos a la cárcel por alterar los precios de los productos. 70% de los hondureños viven en la miseria y solo comen un tiempo de comida. Manuel también comenta cómo es posible decir que las MIPYMES no pueden pagar miserables 400 lempiras a un empleado y que van a quebrar. Pena debería de darles, que les da pesar dar ese pequeño incentivo a ese empleado, 400 lempiras. Se les va la vida, qué lamentable. Y dice, yo siento tristeza y una vez más defraudado con la actitud de la empresa privada y por consiguiente las MIPYMES. ¿Cómo es posible tener la mezquindad de decir que con un aumento de 400 lempiras a las MIPYMES? Agradecemos todas sus participaciones y mensajes. Continuamos con el programa. Gracias, Gaby. Yo le presento en pantalla esta mañana cómo ha quedado esta tabla de nuevo ajuste salarial en el país. Ahí está representada con el nuevo ajuste en el sector agricultura, silvicultura, caza y pesca de 7.033 lempiras con 88 centavos. El ajuste acá fue de 271 lempiras 18 centavos. Y ahí está programado lo que se contempla para los empleados o para aquellas empresas de 10 o menos, entre 11 y 50, entre 51 y 150 y más de 150. Ahí está detallado los porcentajes de incremento que se dieron en este sector. Minas y canteras también, ahí se contempla el ajuste salarial que se ha otorgado. Por supuesto, la industria manufacturera
electricidad, gas y agua, construcción, así como comercio, restaurantes, que es el área de Kenneth Rivera, transporte, almacenamiento y comunicaciones, sector financiero, bienes inmuebles y servicios públicos, servicios comunales, sociales, personales, seguridad y limpieza. Solo se los menciono los rubros porque en esta tabla usted observa cuál es el ajuste promedio que se ha logrado en cuanto al número de trabajadores que tiene determinada empresa en estos sectores productivos del país. Ministro, usted quería también aportar a la inquietud que le formulaba don Fernando García. Bueno, que si hay una fórmula donde la empresa privada está de acuerdo, donde el sector obrero está de acuerdo, donde el sector gobierno está de acuerdo, entonces ¿por qué se convierten tan engorrosas y tan prolongadas estas negociaciones de salario mínimo? Me parece que es válida la interrogante y es importante resaltar que después del establecimiento de la fórmula de la negociación del salario mínimo en el año 2011-2012, ningún tiempo de esa fecha hasta hoy se logró llegar a una negociación que durara más de un mes. Sí. Eso le dice que la efectividad de la fórmula es fundamental. Y el retraso del tiempo que hoy nos hemos tardado en 6 meses no obedece a si la fórmula es buena o no. Es importante manifestar que no todo es perfecto, es necesario revisar. Y es probable que hoy tengamos que revisarlo, pero quiero resaltar eso. Y la razón por la cual hoy nos hemos tardado 6 meses en conversaciones y negociaciones y no anteriormente, es que en todos estos años anteriores no hubo una COVID, no hubo 2 huracanes que impactaron en el país, como sí lo hubo en el año anterior. Y eso generó un impacto en la economía y nosotros, de manera responsable, los sectores, tuvimos que analizar también el impacto económico para poder establecer una cifra. Es importante decir, un punto que se incrementaba o disminuía se analizaba en función del impacto que pudiese generar en la economía en los diferentes indicadores que se establecen. Entonces, en ese sentido, quiero salvar y poder decir, no significa que nos tardamos 6 meses y que la fórmula por eso no funciona. Y manifestarles que en realidad sí funciona porque nos ha permitido llegar a un acuerdo. Ahora también manifestar que hay un consenso entre las partes de poder analizar y poder revisar este mecanismo y, por qué no decirlo también, poder revisar la ley del salario mínimo, que como muy bien mencionaba Fernando, es una ley que data de hace más de 40 años y es factible poder analizarlo el día de hoy. Repito, en el marco del tripartismo, con una visión integral. Tiene una pregunta, don Kenneth Rivera, a usted, ministro. Sí, le tengo una pregunta, pero antes de hacerle esa pregunta, quiero responder uno de los comentarios que se mostraron ahorita por las redes sociales sobre la postura de la empresa privada. Como dije al principio, la empresa privada no está en contra de un ajuste al salario mínimo. Creemos que son justos los ajustes a los salarios mínimos. Lo que estamos buscando aquí es que sea una modalidad predecible para estos ajustes al salario mínimo. Alguien dijo, por ejemplo, que les cuesta pagar 400 lempiras. Entonces, les quiero recordar, a veces uno piensa en la palabra empresario y piensa en multinacionales, piensa en grandes corporaciones. Pero les recuerdo que el 67% de los empleados de Honduras trabajan en microempresas, en pequeñas empresas, en empresas familiares, en empresas de menos de 10 personas. Pero pongámosle, una empresa de 10 personas que tiene que hacer este aumento decretado de 400 lempiras, al año, estos son alrededor de 50,000 lempiras adicionales que hay que erogar. Hay que ver también que no solamente está el tema de los salarios, está el tema de la energía eléctrica, están los proveedores, está el gas, está una lista de cosas que uno tiene que buscar un punto de equilibrio para salir adelante. Mire, yo inicié en mi negocio hace un poco más de 10 años y yo inicié como informal. Yo inicié yendo al mercado y yo y mi señora iniciamos en nuestro pequeño lugar como un comedor. Yo iba al mercado y me ponía los sacos de papas en el lomo, pues. Y poco a poco hemos ido creciendo y con orgullo digo que crecimos y saber que uno tiene bajo su responsabilidad la vida de varias personas, de 10, no de 10 personas, de 10 familias por las que uno es responsable. ¿Me explico?
O sea, llegamos a un punto que logramos crecer, llegamos a tener hasta 20 personas previo al tema de la pandemia. Y el asunto es ese, nosotros estamos buscando crecer. Yo amo a mi país. Nosotros los empresarios que trabajamos en Honduras amamos a nuestro país, si no, no estuviéramos aquí. ¿Se sienten asfixiados ustedes en estos momentos? Eso es lo que está sucediendo. Ahorita estamos con una situación donde nuestros ingresos no están ni a la mitad de lo que estaban previos a la pandemia. Y tenemos no solamente la carga actual, sino que la carga de todo lo que se acumuló. Porque los proveedores, los bancos, los acreedores no perdonaron lo anterior, las rentas. Dijeron, vamos a hacer un acuerdo. Entonces tenemos que nosotros acoplarnos con nuestros ingresos actuales, que son menos de la mitad, con eso pagar los gastos operativos que existen actualmente, pagar lo acumulado que perdimos todo ese tiempo, porque digamos, hay una palabra que salió muy bonita el año pasado, una frase que dice alivio solidario. Entonces uno dice alivio solidario, o sea, le van a ayudar a la gente, le van a ayudar a las empresas. Pero ¿qué sucedió? Según ese alivio solidario, más de la mitad tenía que ser pagado por la empresa. Y en el caso de nosotros, los restaurantes, las MIPYMES, nuestro margen de ganancia es de un 9%. Nosotros no tenemos un colchón para más de 16 días. O sea, con eso, cuando nos dijeron al principio, van a estar cerrados 2 semanas, los pequeños dijimos, vamos a aguantar. Vamos a seguir pagando. Pero esto no pasó 2 semanas, nadie se lo esperaba, pero esto no fueron 2 semanas, no fueron 2 meses. Vamos ya para el año y medio y seguimos con este golpe. Entonces, lo que estoy solicitando es poder estar en una situación donde entendamos, no somos el enemigo, pero esto es algo relativo, esto no es que no queremos hacer algo o sí queremos hacer algo porque estamos en contra, porque es algo emocional. Estamos tratando de buscar un punto de equilibrio. Correcto. Y que estamos buscando también que sea algo predecible. Entonces, desde ese punto de vista quería hacer esa aclaración. Y pues, habiendo dicho eso, quiero hoy sí pasar a la pregunta que tenía para el ministro, si él tomaría el compromiso de tomar el tema del que habló Fernando, de tomar la iniciativa para poner como prioridad la revisión para la ley de salario mínimo. Me parece que la pregunta que ha planteado Kenneth es muy válida y es sujeto de análisis. Quiero manifestar, y en respuesta a la pregunta que ha hecho Kenneth, previo a poder cerrar el proceso de negociación de la mesa, se firmó un acta entre la representación del sector privado, representación del sector trabajador y representación del sector gobierno. Y esa acta, además de contener la parte integral de los porcentajes que ya conocemos hoy, aparece un compromiso de las 3 partes de poder revisar la ley del salario mínimo. Por lo tanto, con fuerza, categoría y mucha responsabilidad le contesto a Kenneth, es un compromiso que hemos asumido las 3 partes y vamos a proceder a hacerlo. Es más, hemos establecido que en un término de 60 días podemos tener ya un análisis de este planteamiento. Y es válido lo que usted ha planteado en este foro, en donde ha mencionado por qué no ver esto desde una perspectiva técnica, por qué no ver esto de una perspectiva automatizada. Me parece que es sujeto de análisis y es parte de lo que nosotros podemos hacer de manera tripartita, repito, en el marco del Consejo Económico y Social. ¿A partir de cuándo viene la revisión? ¿Cuándo se van a sentar para hacer esta revisión? Esa revisión se tendrá que hacer en los próximos días. Estamos a la espera de poder concretar la reactivación del Consejo Económico y Social, ¿verdad? Y en ese marco lo haremos a la brevedad. Bueno, mire, esta es noticia importante, podemos decir que es noticia también de último minuto, ¿verdad? El compromiso del ministro del Trabajo a la pregunta del señor Kenneth Rivera. En los próximos días se vuelve a reunir esta mesa tripartita, el CES, en el marco del CES, para buscar reformas a la ley del salario mínimo y revisar esta fórmula que para un sector es buena, pero para otro sector es mala, en el tema de salario mínimo. Sin duda alguna, esta revisión, si pasa por el CES, tendrá que ir al Congreso Nacional de la República, porque sería reforma
a la ley del salario mínimo. Es correcto, estamos hablando de una reforma a la ley del salario mínimo, tendría que hacer un planteamiento en el marco del Consejo Económico y Social, y tenemos una ventaja, y es que todo lo que pasa por el Consejo Económico y Social y lleva el consenso del tripartismo, tiene una buena posibilidad de que los honorables diputados en el seno del Congreso Nacional puedan considerarla como tal. ¿Van a tomar lo que propone don Kenny? Automatizado un ajuste salarial, dice don Kenny Rivera, que se podría implementar en esta fórmula. Creo que lo que ha planteado Kenneth es sujeto de análisis, vamos a llevarlo a la mesa y que en la mesa de manera conjunta podamos abordarlo y que de manera colectiva, en consenso, podamos tomar una decisión, pero que podemos colocarlo como punto en la mesa es válido y podemos hacerlo. Esta revisión a la ley del salario mínimo debe de partir con esto de el índice inflacionario, partiendo de ahí y tomarlo, como dice don Kenny, como punto de partida para que se dé un ajuste salarial en este marco del porcentaje de índice inflacionario que lo tiene que actualizar siempre el Banco Central de Honduras. Sí, de hecho en la fórmula actual está contemplado de esa forma, partiendo del índice inflacionario. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de asegurar a los trabajadores que por lo menos recuperen las pérdidas. Eso por lo menos hay que asegurarle a los trabajadores. Y ojo, mire, yo no vine aquí hoy a defender el tema de los porcentajes estrictamente lanzados por el gobierno, pero yo sí vengo a defender esos porcentajes porque fueron producto de la negociación en la mesa. O sea, fue un acuerdo entre las partes, ya lo dijo Fernando, ya lo dijo el ministro, lo manifestamos nosotros. Esos porcentajes, si ahí lo único que nosotros no nos pusimos de acuerdo fue en el tema de la efectividad, y ya lo mencionamos por qué. Permítame, esos porcentajes fueron de ustedes, como centrales obreras. ¿Perdón? Estos porcentajes que se negociaron en este último incremento salarial fueron los que ustedes llevaron a la mesa como centrales obreras. Correcto, fue parte del consenso. En esos consensos, en esa mesa de negociación, que son tan respetuosos, tan serios, ahí fue donde nosotros logramos esos porcentajes que al final se determinaron. O sea, los porcentajes no son inventados, los porcentajes son los que nosotros acordamos. Ahí está el acta de cierre que nosotros firmamos, las partes firmamos el acta de cierre, y en ese acta de cierre ahí están contemplados los porcentajes que al final se determinaron. Yo creo que aquí es importante más bien hacer un llamado a la reflexión a los amigos de la pequeña, de la micro, de la mediana y de la gran empresa. Mire, había un comentario ahí de los que hacía un televidente, y es cierto. Mire, nosotros en el año 2019, y estos son datos oficiales, nosotros creemos que en la práctica pasa algo distinto, pero vamos a basarnos en los datos oficiales. La canasta básica, según los datos oficiales, era de 8.700 lempiras. Ya en el 2020, la canasta básica estaba en 9.063 lempiras. Entonces es cierto lo que dice el televidente, que cuando nosotros llegamos ya a una mesa a determinar los porcentajes del reajuste del salario mínimo, porque es un reajuste, es un aumento salarial, ya el trabajador, ya el pueblo hondureño se le han cargado estos montos en el costo de la canasta básica. Entonces, lo que pasa con el trabajador es que va perdiendo esa capacidad adquisitiva, y por eso nosotros no podemos decir, ok, miren, en esta ocasión, por el tema de la pandemia, por la situación que estamos viendo del COVID, no va a haber reajuste al salario, porque bien que existe el incremento a los productos de la canasta básica, y es una afectación directa para el trabajador también. Entonces, y el problema aquí también es que no hay control en los precios. Entonces, como no hay control de precios, cuando nosotros llegamos ya a negociar, ya está cargado ese monto a lo que es el reajuste. O sea, no es que el trabajador, esta es la solución de vida que tiene con el reajuste al salario mínimo. Entonces yo creo que, partiendo de situaciones, es importante hacer un llamado a la pequeña, mediana, a la microempresa, para que también seamos conscientes que el trabajador necesita un reajuste salarial digno. Si bien es cierto, hay muchos trabajadores que en este momento están diciendo, bueno, pero los porcentajes no son los que nosotros esperamos, pero también nosotros, como representantes de los trabajadores, debemos de ser responsables. La misma empresa es responsable, porque nosotros no queremos más suspendidos, más despedidos. Entonces yo creo que en ese sentido es importante decir que aquí es un tema también de poder encontrarnos en esa realidad que tenemos, y sobre todo, ya más bien hoy haría un llamado a la empresa privada. Mire, aquí el 46% de la empresa no paga el salario mínimo. ¿Cuánto? El 46% no paga el salario mínimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
ahí tenemos un problema serio nosotros, porque al final se determina un salario mínimo y al final no todos cumplen. Y vea, aquí yo también, aprovechando que tenemos a nuestro ministro del Trabajo acá, hay una ley de inspección del trabajo, apliquémosla, ahí hay sanciones que para interponer a esta gente que no cumple con el salario mínimo. Entonces, aquí es una situación, si usted lo viene a manifestar aquí, pragmáticamente usted dice, esto es una maravilla, y los trabajadores aquí están en este país, en la gloria, yo no sé de qué se quejan, pero en la práctica no sucede así. Entonces, ese es parte del problema. Aunado a esto, el subempleo, visible, invisible, y una serie de factores que afectan a los trabajadores de este país. Vamos a la pausa para que responda don Fernando García. 46% de la empresa privada, dice don José Orellana, acá en el foro de Frente a Frente esta mañana, no cumplen con el pago de incremento salarial. Y le dice al ministro del Trabajo, aplique la ley de inspección del trabajo para que in situ verifiquen en las empresas, ahí donde se trabaja, donde están los trabajadores, el cumplimiento de estas normativas. Después de la pausa contesta don Fernando García. Nos trasladamos a Twitter y damos lectura a sus mensajes sencillos. Dejen que esa fórmula la aplique la persona que hace el aumento salarial para los diputados, ironiza este hondureño. Ismael Cepeda Galo, es necesario una actualización de la ley del salario mínimo que data de 1971. Es necesario estructurar la ley conforme a puestos de trabajo y no como estamos por número de empleados. Se debe actualizar el costo de la canasta básica, ya que el salario está indexado a ese costo. Adiel Rivera, verificar llegar a un arreglo justo y fijo lo pronto posible y que se reduzca al mínimo el porcentaje de despidos. Henry Smith, busquen las vías de ilegalidad e inconstitucionalidad. Por ahí todo se puede y es muy bueno el oficialismo en hacer esas cosas. También ironiza. Gustavo Sagastume, más que ágil, la necesidad de optimizar estas negociaciones pasa por lo justo de cada reajuste de acuerdo a la realidad económica. Ante la aplaudible decisión del gobierno, aún así el ingreso laboral del hondureño sigue siendo raquítico y alarmante ante el costo de la vida. Eduardo Facuse comenta, se debe legislar para que exista un ajuste automático a salarios basados en datos técnicos como inflación, devaluación, crecimiento de la economía y competitividad del país. La negociación anual solo trae desgaste a una relación que debe ser constructiva para el desarrollo del país. Y responde Carlos Ramírez, yo le agregaría una proporción al rendimiento de la empresa de cada año. Estas son algunas de sus participaciones. Continuamos con el foro. Por favor, Carlitos, déjeme ese mensaje de don Eduardo Facuse. Mire, se debe legislar para que exista un ajuste automático a salarios basados en datos técnicos como inflación, devaluación, crecimiento de la economía y competitividad del país. La negociación anual solo trae desgaste a una relación que debe ser constructiva para el desarrollo del país. Este planteamiento de don Eduardo Facuse, que lo basa en 4 elementos fundamentales técnicos para un ajuste automatizado en el país, creo que recoge elementos que miden la capacidad de una empresa, cómo opera, cómo se desarrolla en su ingreso, en su egreso, y sobre todo en qué le aporta a la economía del país en materia fiscal, y sobre todo en la generación de empleo, que es importante, que es lo que estamos hablando esta mañana, de cuidar el empleo y de cuidar el ingreso de los trabajadores. En base a esto, antes de ir con don Josué, antes de ir con don Fernando, ¿cómo lo ve usted, Josué? Bueno, es que nosotros hemos sido claros. De hecho, nosotros en esa acta de cierre, licenciado Ramón, se estableció uno de los aspectos que mencionaba el ministro. Mire, nosotros ahí determinamos que la ley, que como ya decía un televidente, data en 1971, o sea,
es muy probable que la ley esté alejada de mayor que cualquier... usted y mayor que mí, sí, creo. mayor que nosotros. Yo creo que mayor que los que estamos sí, acá. yo creo que sí. Entonces, Fernando también. que hay que actualizarlo, sí, hay que actualizarlo, yo creo que sí. Pero el tema ahí es que en vista que hay un punto de encuentro tripartito, lo podemos hacer sin ningún problema. Mire, nosotros como centrales obreras tenemos toda la parte de asesoría legal, toda la parte técnica, y podemos poner a disposición para que se pueda hacer la revisión correspondiente, igual la Secretaría del Trabajo, igual los amigos de la empresa privada, no hay ningún problema. El tema ahí es que hay que ser muy responsable con lo que se va a hacer, porque entonces no vamos a aparecer posteriormente diciendo que no, que ya mejor no, que no funciona y que hay que hacer una nueva revisión porque a mí no me conviene, porque a mí no me favorece. Entonces yo creo que este es un tema de responsabilidad también de las partes, y en ese sentido nosotros estamos completamente claros. Bien, Fernando, don Josué antes de la pausa fue contundente al acusar a la empresa privada que el 46% de la empresa privada no paga incremento salarial o no paga el salario mínimo en Honduras, y que es oportuno, le dice aquí al ministro Villalobos, que aplique la ley de inspección del trabajo en estas empresas. Sí, yo quisiera, antes de contestarle a esta consulta, Ramón, profundizar algo de lo que dijo Kenneth. Una empresa micro, una empresa que tiene 10 trabajadores, va a tener ese incremento de alrededor, no son 400 lempiras, porque son 400 lempiras por 10 trabajadores por 14 meses, 13avo y 14avo. Pero además tenemos los colaterales, son alrededor de 1.400 lempiras adicionales que se tienen que pagar en colaterales, básicamente seguridad social, el IBM, EDM, riesgos profesionales, la cobertura laboral y la cuenta individual de capitalización. Entonces, cuando sumamos todo eso, estamos hablando de 90.000, 100.000 lempiras por microempresa al año. Yo creo que la gente tiene una percepción equivocada de lo que genera una microempresa. Ojalá tuviéramos muchísimos más microempresarios y así entendiéramos lo que significa poder generar una utilidad superior a 100.000 lempiras que se pueda ir toda en un incremento salarial. No es fácil, no es fácil. Ojalá pudiéramos todos ser microempresarios y ver cómo es la vida difícil para el microempresario. Entonces, no son 400 lempiras, no, al final es 100.000 lempiras para la empresa en un año, que tiene que cubrir más todo lo que habló Kenny, de la energía, de los impuestos, de los permisos, de los registros, de las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo hablaba en el inicio que el tema de salario mínimo es parte de un componente importante que es el salario, pero es parte de otra cosa más grande que es la estrategia que vamos a tomar como país para salir del subdesarrollo. Si lo vemos todo como pequeñas piezas y no juntamos el rompecabezas, no vamos a lograr los objetivos que buscamos. Esta es una pieza importante de rompecabezas, pero hay muchísimas más. Y si no están todas alineadas y no cuadran entre sí, vamos a tener un país que no va a avanzar. Ese es el primer punto. Con el tema del cumplimiento, yo voy a irme un poquito más arriba. Somos 9,5 millones. El ministro me corrige si cometo algún error, porque ya mi memoria no es lo que era. Por eso me trajeron otro cafecito también ahorita. Vamos a ver. Son 9,5 millones de hondureños. Si recuerdo bien, ministro, son 5,5 millones la población que está arriba que está en edad de trabajar. 5 millones activa. Sería 4.1 millones la población económicamente activa. Ok. 4.1 millones. ¿Cuánto es el empleo formal que tenemos en el país? El empleo formal nosotros lo identificamos fácilmente en los que están afiliados al Seguro Social, porque tienen seguridad social, tienen protección social, tienen pensiones y tienen también, en la medida del tamaño de la empresa, tienen formación profesional a través del INPOP. Estamos hablando que afiliados al Seguro Social tenemos 750 mil, varió un poco con la pandemia. Ok, vaya usted de 4 millones 100 a 750. Ese porcentaje, esos 3 millones y tanto de hondureños, son los que tenemos que hacer que se formalicen. ¿Qué significa eso? Que va realmente el Ministerio de Trabajo poder verificar que están cumpliéndoles con el salario mínimo.
va a poder verificar el Ministerio de Trabajo que se le deduce y que el patrono aporta para la salud, para la pensión, el aporte al RAP, la cuenta individual, etcétera. Y que ellos también, en la medida de la tabla de impuestos sobre la renta, van a contribuir también con los impuestos al desarrollo del país. Tenemos 3 millones de personas que están en esa categoría. ¿Qué significa esto? Que realmente el país sí tiene esos niveles de informalidad. Eso es informalidad. Yo lo que les puedo decir es que las empresas socias de la ANDI pagan salario mínimo y pagan todos los colaterales y pagan la seguridad social. Y eso genera también una competencia a veces compleja entre las que no lo pagan y las que sí lo pagan, porque los costos son más altos. Entonces, sí se tiene que trabajar en eso de manera integral. ¿Cómo hacer que vayamos avanzando en la formalidad de las empresas, pero que esa formalidad de las empresas no implique la muerte de las empresas? Porque mucha gente no se formaliza porque lo engorroso, que es la pregunta, de los trámites que se tienen que sacar para iniciar un negocio, más los costos, más algunas situaciones de seguridad en algunos lugares, generan que la persona prefiera estar en la informalidad. Y más aún con la parte tecnológica que facilita muchas cosas de manera de llevar el negocio de manera informal. Queremos aumentar la formalidad, pero que sea una formalidad que permita generar utilidades, generar ganancias, para poder pagar los incrementos de salario mínimo, para poder pagar los impuestos, para poder reinvertir, que eso es muy importante. Si la empresa no tiene capacidad de reinversión, no va a crecer, y cuando no crece se perjudica el empresario, pero se perjudican los trabajadores también, porque no se puede generar mejores condiciones, pero tampoco se puede contratar a más gente. Entonces sí necesitamos hacer un abordaje integral para poder aumentar ese nivel de formalidad y que no tengamos esas cifras que mencionaba Josué. Tenemos que hacer que las empresas puedan formalizar. Y para eso hemos hecho una buena cantidad de propuestas como sector privado, referente, lo repetía, a la reapertura con fondos específicos para poder capital de trabajo, para fondos frescos, con fondos para refinanciar las deudas viejas, creo que lo mencionó Kenneth también, el tema de incrementar los temas de bioseguridad, el tema de la vacuna es importante para la reapertura inteligente, luego la reactivación, todos los temas de permisos, licencias, registros. Se necesita realmente que hagamos un trabajo conjunto, gobierno, trabajadores, sector privado, para poder ir aumentando esa afiliación en el Seguro Social, creciendo ese empleo decente, ese empleo formal que se requiere en el país y disminuyendo las personas con problemas de empleo o subempleo o las personas que no tienen todos estos beneficios. Es un trabajo que tenemos que hacer. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada está próximo a presentar el 29 de junio, si recuerdo bien, la Estrategia de Empresas Sostenibles, que es un documento interesante donde se está integrando las propuestas de varios gremiales empresariales, que las aglutina el COEP, para poder plantear al gobierno elementos para mejorar esta situación. Nosotros como Asociación de Industriales estamos trabajando también en un documento que será planteado a los candidatos presidenciales, donde damos ideas de cómo mejorar esta situación, pero se requiere esa integralidad. Y sí, necesitamos mejorar el tema de formalidad. Y otro punto importante, si yo tengo una panadería que paga el salario mínimo y que paga el seguro social y que paga el impuesto, y tengo una panadería que no lo paga, definitivamente hay una competencia desleal. Pero tenemos también otra situación, es el local, pero tenemos una situación hacia afuera también que no podemos desconocer y que la debemos tomar en cuenta. Nosotros producimos bienes y servicios que se van a vender en algún lado, y básicamente se pueden vender en el barrio, en el país o fuera del país. Okay. Para que estos productos o estos servicios se vendan, tienen que tener un precio al menos similar a los precios de los competidores. Okay. Entonces, si yo tengo un producto o un servicio que no puede competir porque su precio es más alto, porque aquí la energía es más alta, porque aquí el transporte es más alto, porque aquí el salario es más alto, porque los impuestos son más altos, porque no estamos invirtiendo en educación suficiente, ¿qué es lo que pasa en la práctica? El mercado no nos va a comprar el producto.
Y ojo, el mercado no estoy hablando de Nueva York o de Londres, estoy hablando de aquí mismo. Si yo voy a la pulpería y yo veo, no voy a decir la marca, yo veo unas pemitas hechas en Honduras, muy buenas, pero veo un pan dulce traído de México, por decir algo, y vemos que el pan que viene de fuera es más barato, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Va a comprar el pan de fuera. ¿Y dónde se está produciendo eso? ¿Quién se está empleando? Amigos mexicanos, hermanos mexicanos. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a competir en el mercado local, estamos compitiendo ya con empresas de otros países. Y en el mercado internacional con nuestras exportaciones mucho más. Entonces debemos de vigilar que las empresas tengan las condiciones que les permitan competir. Porque si no pueden competir las empresas, se acabó. O sea, nadie va a financiar a las empresas por amor al arte, Fernando, ni porque nos gusta que estén aquí las empresas hondureñas. Tienen que competir día a día, Fernando, en el mercado local, en el mercado centroamericano y en el internacional. usted interpreto como que garantizar la competencia de la empresa nacional con una revisión de aranceles. No es una revisión de aranceles. El tema arancelario ha ido perdiendo importancia y yo creo, y además tenemos una serie de acuerdos comerciales que tiene Honduras que básicamente ya te los establecen. Lo que sí se necesita es cosas sencillas. Yo antier estaba revisando la encuesta del World Economic Forum de competitividad global. Sí. Ustedes la pueden bajar de internet y ahí hay 11 categorías en las cuales se hacen 10, 12 preguntas en cada categoría. Agarremos esa, o agarremos la del Doing Business, o agarremos la del Índice de Libertad Económica. Ahí están los índices. Lo que necesitamos hacer es trabajar para que en cada una de esas áreas el país tenga mejores puntuaciones y así las empresas puedan hacer mejor los negocios. Por ejemplo, el tema de formación. Yo hablaba al inicio de si queremos ser un país mano de obra intensiva o un país capital intensivo o conocimiento intensivo. Tenemos que definir eso, ¿okay? Si vamos a ser un país con capital intensivo y conocimiento intensivo, tenemos que formar a los trabajadores para que puedan utilizar toda esa tecnología y todo ese conocimiento que se está generando de manera revolucionaria y permanente en este siglo XXI, y que lo puedan aprovechar y eso genere productividad para ellos y para sus empresas, para las empresas en las que colaboran. Si no, vamos a seguir dependiendo de la fuerza, de la fuerza bruta, de la fuerza de trabajo, para hacer tareas repetitivas que cada vez más se pueden ir sustituyendo por máquinas. Perfecto. Esa es la situación. Entonces necesitamos invertir en capacitación, en formación, en infraestructura productiva. Necesitamos invertir en reglas claras, en normativa legal que nos dé claridad para la inversión. Necesitamos simplificar los trámites. Necesitamos trabajar en esquemas de logística y cadenas de valor que nos permitan competir, aunque sean pequeñas empresas, con las empresas multinacionales. Es un gran trabajo el que tenemos, pero es el trabajo que debemos hacer si queremos sacar al país adelante. Yo veo que esto es parte de la propuesta que van a hacer el 29 de junio al gobierno. Correcto. Vamos a hablar un poquito de esto después de la pausa para que intervenga don Kenneth Rivera aquí en el Frente a Frente. Bien, don Kenneth Rivera también quiere dar su opinión referente a esto que ha denunciado don Josué Orellana y que también lo ha puesto en la palestra don Fernando García sobre el tema de los 46% de la empresa que no paga salario mínimo. ¿Quieres? Así es, quería suplementar, responder un poquito a lo que dijo Josué, suplementar lo que dijo Fernando sobre ese 46%, que es alarmante, pero desde el momento que una empresa no está pagando el salario mínimo, o sea, no está cumpliendo con los requisitos de ser una empresa formal, puede tener algún permiso o algo así, pero en el momento que no está cumpliendo, no está formal. Y acabamos de tener el rebatimiento de Fernando diciendo que pues de los 4.1 millones, no llegamos ni al millón de que están formales según estas medidas. Entonces, lo que debemos apuntar
más que el enfoque de nuestra plática sea el tema del salario mínimo. Tenemos que enfocarnos en buscar un ambiente donde sea atractivo volverse formal, porque actualmente lo informal está siendo más atractivo para poder sobrevivir. En este momento, una empresa formal que paga todo lo que debe pagar, por cada 100 lempiras que está pagando 73 en gasto social, en seguro, en RAP, en Infop, en todas estas cosas. Esto es lo que está pagando. Tenemos que buscar llegar a un ambiente de negocios donde el salario mínimo no sea lo que todo el mundo espera que va a ganar en cualquier lugar, no importa qué tan grande o pequeño sea, sino que sea un punto de partida para la gente que está entrando, pero que el punto de un negocio sea que rápidamente pueda ofrecer arriba del salario mínimo. O sea, la empresa privada estamos de acuerdo en tener un salario que sea justo, pero nosotros debemos tener un ambiente como empresas para que sea atractivo ser formales, para que sea atractivo crecer, para que yo diga, ok, ahorita estoy como empresario, estoy emprendiendo, estoy como mi pequeña empresa, pero si llego a formalizarme, voy a tener este beneficio, esta prebenda, esto positivo. Ahorita nosotros como asociación hemos trabajado con Semprende, con varios lugares, buscando que muchos informales traten de volverse formales. Lo que estamos viendo es al revés, que muchos formales más bien están sintiendo tanta la carga que más bien están tratando de retroceder y volverse informales. Entonces nosotros estamos buscando que haya un ambiente donde el crecimiento no sea castigado, Sí. que pueda ser premiado, como decir, si llego al punto de ser más grande, me va a ir mejor. Ahora, eso es lo que estamos buscando. ¿Cuántos pequeños restaurantes cerraron en estos últimos meses? Mire, nosotros tenemos las estadísticas de las grandes cadenas, o sea, de las cadenas internacionales, pero los lugares pequeños que cerraron en los barrios, los comedores, son incontables. O sea, estamos hablando de bares, estamos hablando de comedores que sí, estamos hablando de los pequeños negocios que no pudieron aguantar. Y eso es lo que estamos buscando, incentivar que puedan revivir, que crezcan, que se proliferen. Perfecto. Y que sean los internos, los propios. Ahora, quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa, por favor, para que vayamos un poco ya cerrando la idea de que la CES va a convocar, el Consejo Económico y Social va a convocar en los próximos días a todos los actores para que se revise el tema, la ley de salario mínimo. Aquí me están escribiendo diputados dispuestos, que son diputados en el Congreso, que están dispuestos, dicen, a presentar iniciativa de ley que reforme esta ley del salario mínimo. ¿Enfocado a qué y en qué tiempo creen ustedes que la CES va a convocar, ministro? Primero, Ramón, permítame manifestar lo siguiente. Esta Secretaría de Trabajo tiene enfrente un código de trabajo y tiene una ley general de inspección laboral en la cual es el estandarte de nuestro actuar. Estamos de acuerdo con que debemos de darle un abordaje integral para poder migrar desde lo informal a lo formal. Estoy de acuerdo con este esquema que debe de ser con una visión integral pero también estructural. Sin embargo, en lo que corresponde a la Secretaría de Trabajo, nosotros asumimos la responsabilidad de poder cumplir lo que establece el marco de la ley. Y nosotros hemos activado un protocolo ya definido una vez que se ha planteado el salario mínimo para velar por el cumplimiento de los mismos. Nuestra ley de inspección laboral establece ya mecanismos sancionatorios en el caso que no se cumpla la ley. Y debo de ser categórico, la ley debe de ser aplicable tanto para los formales como los informales, que están dentro del mercado de trabajo. Y en ese sentido, nosotros asumimos nuestra responsabilidad para hacer nuestro trabajo y eso es lo que vamos a hacer. Además, invito a los trabajadores que si se sienten vulnerados sus derechos, puedan hacérnoslo saber en la Secretaría de Trabajo. Hemos habilitado un espacio en el sitio web de la Secretaría para que de manera anónima nos puedan plantear cualquier consulta o denuncia que puedan tener desde esa perspectiva. Ahora bien, planteando la respuesta a la pregunta que usted ha mencionado, vamos a hacer las gestiones correspondientes ante la presidencia del Consejo Económico y Social para poder manifestar la necesidad de poder convocar a las partes y con esto iniciar
el proceso de revisión. También debo de manifestar que en los próximos días le corresponde turnar la presidencia del Consejo Económico y Social al sector privado. Y hemos ya establecido también con ellos el cumplimiento del mismo. Por lo tanto, las partes estamos en el proceso con ese compromiso de poder abordarlo a la brevedad posible. Vamos a la pausa para cerrar ya con el foro y las impresiones suyas y también de don Fernando García. ¿De cuánto? Da igual, ¿sí? Para chiquitos que para grandes. Es correcto. Sí, porque estamos hablando aquí en el programa antes de cerrar. ¿Cuánto es la multa? Dice 250.000 lempiras cuando una empresa obstruye la labor de un inspector del trabajo. Si una empresa, si hay una denuncia, porque aquí este tema es importante. Mire, aquí el trabajador que dice es que ya nos amenazaron que si vamos a denunciar, entonces nos van a despedir posterior a la denuncia. Entonces aquí la ley de inspección del trabajo establece claramente que si hay una empresa donde se ha interpuesto una denuncia por un trabajador y llega el inspector y no le permiten entrar a constatar esta violación a los derechos de los trabajadores, entonces la multa conlleva hasta 250.000 lempiras. La multa, mire, esa ley de inspección del trabajo es maravillosa porque si se cumple a cabalidad, cosa que agradezco lo manifestado por el ministro, pero también se lo digo, nosotros como trabajadores, como Central Obrera, vamos a estar vigilantes de que en realidad en la práctica así suceda. Sí, porque el ministro lo ha dicho y ha sido contundente aquí en el frente a frente de esta mañana. Van los inspectores del trabajo, a verificar el cumplimiento del salario mínimo en las empresas en todos los niveles. Usted lo ha dicho acá, ministro. Lo ratifica, ¿verdad? Y ratificamos eso, es nuestro menester y de oficio nosotros vamos a actuar. Ya está activado un protocolo, nuestro inspector general de trabajo tiene instrucciones precisas para poder activar todo el protocolo que hemos definido una vez que se ha pactado el salario mínimo. ¿Bien? ¿Cómo lo recibe? Pues mi solicitud al ministro es que este mecanismo, pues que lleva una multa muy grande para quien obstruye, sea a través de una dinámica, un mecanismo que sea conduciva a que los lugares busquen regularizarse por lo atractivo que sea regularizarse y no solamente por el miedo de que los van a quebrar. Eso es lo que estoy solicitando, que se vuelva atractivo, que la gente cumpla con todo lo que son los requisitos de salario mínimo, de trabajo, del ambiente general. Esa es mi solicitud. Para terminar con ustedes, Fernando, esto que ha anunciado el ministro, desde ya, los inspectores del trabajo van a las empresas a verificar el cumplimiento del pago del salario mínimo y el 29 de junio le presentan al gobierno el plan estratégico a la empresa privada, ¿verdad? Tiene un minuto, por favor. Correcto, sí, bueno, la ley de inspección laboral fue una ley que se consensuó en el CET. Nosotros trabajamos también en esa ley. Es fuerte la ley, no quedó todo lo que queríamos nosotros, pero tiene los elementos del ministro para hacer el trabajo. Yo quiero recalcar lo que decía al inicio. El país requiere de consenso, requiere de diálogo social y requiere de paz social. Y eso quedó en el acta, se recuerda, ministro. Por tanto, yo le agradezco al ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, a los compañeros de las centrales de trabajadores, que pudimos mantener una discusión con nivel, con altura, con respeto, con discrepancia, pero con tolerancia. Yo quiero recalcar eso y creo que la conducción de Olvin fue muy pertinente en ese sentido. Podemos mejorar siempre y siempre podemos ir hacia adelante. Desde el punto de vista del CET, estamos dispuestos a seguir participando para poder trabajar en ese nuevo mecanismo, en esas reformas a la ley que nos permitan ir mejorando y tener mayor certidumbre y previsibilidad. Y desde el punto de vista del sector privado, pues esperen ustedes este 29 de enero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentará su estrategia de empresa sostenible en el Encuentro Nacional Empresarial, el ENAE, donde vamos a tratar diferentes temas que, como les decía, son parte de este rompecabezas que es sacar a Honduras adelante. Gracias, don Fernando García, presidente Andy. Gracias, ministro del Trabajo, Olvin Villalobos. Gracias, don Kenny Rivera, de los pequeños restaurantes. Gracias, don José Orellana, representante del sector obrero, acá en el frente a frente de este día. Que pase un feliz y bendecido jueves usted, amigo televidente.